Muy buenas tardes. Estamos otra vez en biodecodificación. Hoy toca el PDF 14 que volveré a compartir en los grupos el material que vamos en el PDF 60, o sea que vamos avanzando poquito a poco. Em, Aquí tenemos, cuando decimos que cada una de las capas embrionarias eh, se refleja en una zona del cerebro. Vemos que la primera es tronco cerebral, pues aquí lo tenemos. Y el endodermo ya lo sabemos de memoria que tiene que ver con todos los órganos de sobrevivencia. Entonces, vimos todo lo que tiene que ver con detección de presa, captura de presa, incorporar o expulsar bocado, eliminar bocado indeseable y desecho. Ahí estamos. Hoy no terminaremos aquí, veremos todo lo que tiene que ver con ciego, apéndice, el colon, y nos quedarán el ombligo, el cuello del útero y las submucosas de la vagina. Y ya nos quedaría la última parte del endodermo, que sería el aparato reproductor. Lo veremos en dos encuentros. Está primero lo femenino y después lo masculino. Los dos son larguitos. Por lo tanto, yo creo que nos queda 3 encuentros en el endodermo y, miren, les voy a aprovechar porque hoy lo estuve revisando antes de la clase para ver en qué estamos. Y aquí está el material. Yo lo tengo subido aquí, miren. El endodermo es desde el PDF 9 hasta el 18, pero el 17 y el 18 son eh, síntesis. Ya veremos si es que la llegábamos a ver juntos o arrancamos directamente con el mesodermo. Entonces ya nos hicimos una idea de por dónde estamos. eh, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con sobrevivencia, hemos visto órganos bastante importantes, eh, hígado, el páncreas, todo el tema de intestino, de los sentidos vimos los ojos, el oído, mmm, algunas glándulas que son importantes para el funcionamiento, por ejemplo, de todo el cuerpo, vimos las tiroides, o sea que nos queda bastante poquito del endodermo. Nos queda eh, hoy eliminar bocado y todo el aparato reproductor. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Hola Marita Carretero, bienvenida. Eh, ¿Hay algo? Gracias por los besitos tirados. No sé si hasta aquí hay alguna duda, tienen alguna pregunta. Miren, el día 3, que cae un miércoles y un jueves 4, vamos a no vamos, voy a dar otra vez el curso de biodecodificación. Esas 32 horas que hicimos la voy a hacer solamente en 8, porque solamente vamos a hacer cursos sin taller. Entonces, vamos a ver todo lo que es la fundamentación nuevamente de la biodecodificación, ver estos 4 capítulos los 3 capítulos del libro de nuestra vida, y después vamos a ir viendo mmm, herramientas para decodificar. Vamos a ver biodecodificación autoaplicada para nosotras, y después herramientas como ver ciclos de memoria, como el árbol genealógico, como el tema transgeneracional, y volveremos a decir algunas cositas generales de cada una de las capas. O sea que en 8 horas no nos dará para mucho, pero sin que es como si fuera una síntesis.
si alguien quiere estar, igual lo voy a compartir en los grupos. Si hay alguien que ha ido aportando al taller y, y a estos encuentros, puede entrar sin ningún problema, no hay que volver a pagar el curso. Entonces haremos algo cortito para quien se quiera enterar de lo que es la biodecodificación. Entonces, como no veo manos levantadas, hoy tenemos la clase 14 de este material maravilloso de las leyesbiológicas.com, de aquí lo estamos sacando, un material gratuito, y junto con el, eh, el libro de biodecodificación, vamos mezclando los dos materiales y hoy mezclaré de la página que ya no lo, seguramente no lo volvemos a ver al doctor Suárez, eh, porque él es especialista en todo lo que es el sistema endocrino y digestivo. Entonces vamos a ver, él nos habla hoy de los divertículos y como es algo que suelen tener bastantes personas, encontré un videíto donde nos habla y así escuchamos a otra persona entre medio de todo esto. Entonces, hoy vamos a ir, estuvimos la semana pasada en el intestino delgado, ahora viene el intestino grueso. Entonces, el intestino grueso, vamos a ver ciego, apéndice, colon ascendente, colon descendente, transverso, lo dije al revés, el transverso primero y después el descendente, el sigmoide y al final el recto. O sea que hoy terminamos con el sistema digestivo. El intestino grueso tiene una forma de herradura, ya lo vemos aquí. Ahora, como lo primero que nombran el ciego, va mostrando esta zona de aquí el ciego y el apéndice una parte del ciego. No sé si hay alguien aquí operada de apéndice, hoy vamos a ver qué dice la biodecodificación de esto. Entonces, aquí está toda la parte del colon en forma de herradura. Eh, Mide más o menos 1,5 metros y vamos a ver que el botón que se activa de esta primera parte del ciego, el apéndice, el colon ascendente, es el número 15 del tronco cerebral. Las funciones del ciego y colon ascendente, excreción, secreción exocrina, siempre eh, secretar moco que pueda ir lubricando para que pase. Antes el intestino delgado era para que pasara el alimento, aquí ya para que vaya pasando las heces. Transporta la heces, se absorbe el agua, vamos a ver cuánta agua va pasando y se reabsorbe en el propio cuerpo y almacenamiento de ese para expulsarla según cuando se necesite, no cuando quieren salir, sino que sabemos que podemos controlar un poco el esfínter para que no salgan en cualquier momento la S. El ciego es un fondo de saco de 8 centímetros de longitud y de ancho que comunica el ilión. Entonces, aquí vemos que el ilión era la última parte del intestino delgado, aquí lo tenemos, y ya comunica el grueso. ¿Se acuerdan que aquí decíamos que ya habían heces en esta última parte del intestino delgado? Entonces, ahí lo vemos. El colon ascendente absorbe principalmente agua y electrolitos, tiene 15 centímetros de longitud y se extiende desde el ciego hasta que empieza el colon transverso. Eh, Gira para seguir al colon transverso. El volumen de líquido que proviene del ilión llega al colon ascendente entre 800 a 1800 milímetros por día y solo 40 a 400 son eliminados por las heces. La función del apéndice es secreción exocrina de moco para lubricar el avance de la S y almacenamiento de hongos y microbacterias para asegurar la degradación de adenocarcinoma eh,
y esta función no es parte de los programas biológicos. Estamos viendo que hay funciones que sí son programas que se activan y hay algunas funciones que no. Aquí vemos una del apéndice que no. El apéndice es una prolongación del ciego, es de un delgado divertículo de forma cilíndrica similar a un dedo de guante con un largo de 6 a 10 centímetros y su base de implantación es de unos 3 centímetros por debajo de la unión del ciego. Es móvil, tiene muchas variantes de dirección, o sea que puede estar así, así, así. eh, y la pared es rica en folículos linfáticos. Dicen que no lo necesitamos, por eso lo sacan cuando hay una infección, pero recordamos siempre a estos doctores sabios como el doctor Hammer y el doctor Goiz que dicen que en el cuerpo no sobra nada. ¿Cuál es el conflicto cuando se provoca un shock biológico? Es el no poder evacuar, deshacerse, expulsar el desecho peligroso. Tiene que ver con algo sucio, feo, denigrante, despreciable, bajeza, marranada, porquería, suciedad, traición indigesta o algo vil e innoble con la familia de origen y puede ser especialmente con la madre y el padre. Vamos a ver que en el colon hay diferentes relaciones. Este que sube, el ascendente, tiene que ver con padre y madre. El transverso, vamos a ver que tiene que ver con gente más igual a nosotros, hermanos, compañeros. Y así sucesivamente vamos a ir viendo que a la hora de decodificar tienen significado diferente. ¿Ven? Ya ahí vimos un poquito de anatomía, tenemos ubicado el hígado, pasamos por el estómago, el vaso, el intestino delgado, etc. No vamos a ver hoy mucho de estas diferentes fases, simplemente las voy a decir rápido. Em, Cuando empieza el conflicto hay aumento de funciones, excreción, aumento de función absorbente en el ciego o en el colon, que pueden presentar heces secas, eh, proliferación celular. Esto siempre es muy importante porque generalmente en la fase activa siempre hay una proliferación celular. Em, Tránsito acelerado, aumento de peristaltismo. En la fase, cuando ya aparecen los síntomas, acuérdense que en la primera fase no hay síntomas. En la fase post-conflicto A es cuando ya empieza la solución y cuando aparecen los síntomas. Caída drástica de funciones, constipación, hinchazón, flatulencia, reducción por hongo y microbacterias de lo que creció. El apéndice se puede dar una apendicitis, aquí hay una inflamación, todas las citis son inflamación y acumulación de pus. Acuérdense que cuando degradan los microorganismos, muchas veces hay pus, se secreta pus. Entonces el apéndice también. Eh, y así sucesivamente, aquí volvemos al sentido biológico, en la fase activa mediante el aumento de funciones y de cantidad de células del órgano se logra mayor secreción exocrina y una mayor absorción de lo que vale la pena rescatar entre los desechos peligrosos. Aquí puse del diccionario de biodecodificación el tema del apéndice. Eh, y puede haber dos tipos de conflicto. Eh, Cuando, por ejemplo, un niño lo guarda eh, como de reserva, aquello que tiene, entonces, por ejemplo, a un niño le da un ataque de apendicitis eh, 3 días antes de un viaje donde él sabe que los papás tuvieron que sacar ahorro para hacer ese paseo. Entonces, de alguna u otra forma, el niño resiente el ocupar algo que tiene que ver como con reserva.
Y otro conflicto de suciedad indigesta, por ejemplo, cuando un niño presenta una escena de violencia entre los papás, también lo puede sentir como algo duro, difícil y siente que no tiene salida. Otros diccionarios hablan de esto de sentir el callejón sin salida, miedo a la vida, y el nuevo modelo mental o la creencia que tenemos que trabajar, estoy a salvo, me relajo y dejo fluir la vida jubilosamente. Porque aquí en el diccionario de Lisa salen de todas formas otros matices que tienen que ver con espérenme un cachito que esto lo voy a bajar. Eh, la inflamación del apéndice que provoca el dolor en el lado derecho, acompañado a veces da náusea, vómito, a veces fiebre, etcétera, etcétera. A nivel emocional, como en todas las enfermedades que terminan en itis, el apendicitis se manifiesta cuando una persona siente una ira reprimida por ser demasiado insegura y dependiente de los demás como para expresarla. También tiene mucho miedo a la autoridad de alguien que la hizo enojar y no se atreve a expresarlo. O sea que la apendicitis tiene que ver con mucha ira sin poder ser expresada. Aquí vemos otro matiz diferente a los que nos dieron los anteriores. Y son situaciones a veces que se siente que no tienen salida. En el mensaje que tu cuerpo te envía es que no esperes más para expresar lo que sientes. Igual, generalmente da apendicitis, bueno, a cualquier edad, pero hay muchas apendicitis en torno a los 12 años. He visto bastante apendicitis por ahí por los 18, que es como el conflicto con la autoridad, y hay adultos que les ha dado apendicitis también. Entonces, siempre que haya alguien y nos rodeamos de personas, pero con quienes podemos trabajar más de cerca, si nos damos cuenta que son personas que no se atreven a expresar, eh, es algo donde podemos ir ayudando a que la persona pueda ir expresando lo que siente. Ya hace demasiado tiempo que te contiene, uno se da cuenta de las personas que se aguantan por educación, por no generar conflicto o porque sienten que el otro va a hablar más fuerte y mejor se quedan calladas. Entonces, si aguantan mucho, pueden llegar a lo de la peritonitis, que esto ya es más grave porque se puede producir una septicemia y pasar de la apendicitis a la peritonitis tiene ese peligro de que hay personas que se mueren producto de la septicemia. Entonces ya vimos un poco cuál era el conflicto que está detrás de cuando hay una inflamación del apéndice. En biomagnetismo veíamos que una apendicitis, mientras la persona se va al hospital, nosotros podemos equilibrar los pares que salgan. Hay algunos pares ahí de apendicitis, por ejemplo, el apéndice lengua, hay una bacteria que podemos ir equilibrando mientras la persona va al hospital y puede ser que una vez que llegue al hospital no es necesario operarla. Las mejores cirugías son las que no se hacen. Y si es que viéramos en el diccionario los diferentes elementos asociados al colon, está bastante interesante el colon porque representa la capacidad de soltar y liberar aquello que ya no necesitamos. El intestino delgado tenía que ver con cómo poder recoger de la vida aquello que nos nutre y desechar lo que no nos nutre, pero principalmente el intestino delgado ayuda a terminar como de absorber todo lo que nos hace bien. En cambio aquí tiene que ver con soltar lo que ya no necesitamos. Y esto a nivel emocional
tiene 80.000 implicaciones. Nosotras mismas ahora nos podríamos preguntar qué nos cuesta soltar. Para adaptarnos al ritmo perfecto del fluir de la vida, el cuerpo necesita un equilibrio entre ingesta, asimilación y eliminación. Y lo único que bloquea la eliminación de lo viejo son nuestros miedos. Acuérdense que vimos muchos trastornos del sistema digestivo, pero son muchos. Estas inflamaciones, hoy está muy de moda de las cosas que hemos ido viendo, el hígado graso, los intestinos permeables, estas enfermedades que vimos la semana pasada como el Crohn. Bueno, todo tiene que ver hay un tema emocional muy fuerte, eh, pero sobre todo el intestino, aguantan bastante los intestinos, el hígado también. Entonces, tiene que ser una situación muy larga en el tiempo para que ya se nos estropee. O sea que cuando veamos los divertículos, cuando veamos el intestino permeable, tiene que ver con conflictos que han sido muy largos en el tiempo. Recuerden que la semana pasada terminamos, cuando vimos estos ciclos de memoria, terminamos haciendo una pregunta: ¿cuál es el conflicto que sigo repitiendo en la vida y no soluciono? No pongo límites, eh, no expreso emociones, no suelto lo que tengo que soltar. Bueno, eh, lo único que bloquea es el miedo, aunque las personas estreñidas, el estreñimiento no es poco, hay un montón de personas, las mujeres pareciera que nos cuesta un poco más soltar, el hombre da un puñetazo y suelta rápido, se pelean y se reconcilian rápido. No, las mujeres ahí guardamos el conflicto y guardamos, hay un stand-up comedy, una comediante chilena que es divertidísima, que habla en uno de sus rutinas del tema del estreñimiento en las mujeres y no tiene desperdicio. Yo fíjense que no es una cosa que me identifique tanto, pero escuchándola yo digo, uy, cómo se ríe la gente, cómo se escuchaba así carcajadas de la gente sobre el estreñimiento y tú dices, uy, esto debe ser muy común y la gente se sentía muy identificada. Ella decía, acuérdense que la semana pasada allí está ocupo la palabra mierda, pero es porque es lo que corresponde. Decía, imagínense lo que el humor que yo he de tener con la mierda 3 días en el cuerpo seguido. A mí eso no me ha pasado nunca, pero hay personas que les pasa. Entonces, es divertida la situación, pero después a la hora de vivirla, para quienes lo viven, no es tanto. Y dice, aunque las personas estreñidas no sean realmente mezquinas, generalmente no confían en que siempre vaya a haber lo suficiente. Otra característica más. Se aferran a relaciones antiguas que las hacen sufrir. No animan, no se animan a deshacerse de prendas que guardan desde hace años en el armario por temor a necesitarlas algún día. Bueno, ¿por qué me estoy deteniendo un poquito en el colon y otra vez en la biodecodificación saliendo como de lo más biológico hoy? Porque justo esta semana siempre tengo clase y me ha tocado acompañar alguna situación. Esta semana en, una compañera de curso de colegio, hace muchos años, puso una imagen de como de muchas ollas desordenadas, pero era un chiste. Y yo me acordé de la Marie Kondo, que es una mujer japonesa que se dedica a hacer un método de orden que es precioso, porque ya yo dije, hoy le voy a aportar algo a mi grupo curso y busqué 2 videos bastante buenos de Marie Kondo, uno que habla desde el sentido de por qué es importante el orden, y dentro de eso sale la importancia de soltar, lo que estamos viendo con el colon, y otro sentido es que muestra de forma práctica cómo mantener el orden. Entonces, en tema
en torno al tema de soltar, decía, si hay algo que no ocupas hace 2 años, ya no lo va a ocupar, suéltalo. ¿Por qué? Porque todos los cambios son desde el sentido. Si yo no suelto, no entran cosas nuevas en mi vida. Y así sucesivamente. Perdonen la charla motivacional en torno al colon, pero busquen Marie Kondo. eh, eh, Tiene un método que se llama, uy, ahora se me olvidó, pero bueno, si la buscan, no tiene desperdicio. Muestra cómo hacer orden en las habitaciones, cómo ordenar tu cocina, cómo ordenar tus recuerdos, dice cómo ordenar. Se pueden ordenar cositas que te... Bueno, la cosa es que yo ya eso lo hice con ella. Con Mari Kondo hará unos 5 o 7 años y yo todavía tenía apuntes guardados y empecé a sacarle fotos porque estaba decidida en botar 8 cajas de apuntes y ya iba en la segunda foto y digo, ¿para qué quiero estas fotos si nunca vi más estos apuntes? Y hay una regla que lo que no has visto 2 años ya no lo vas a ver. Bueno, la cosa es que ni le tomé la foto, al día siguiente no estaba con trauma y a los 2 días yo no lloraba por los apuntes que había botado, o sea que no me pasó nada. Pero a veces creemos, nos cuesta mucho, mucho soltar. Y cuando soltamos nos damos cuenta que no era algo tan difícil. Eh, ¿Acaso revolvemos la basura de anoche para encontrar la comida de hoy? Generalmente lo que votamos ya lo votamos. Aprendamos a confiar en que el proceso en la vida nos traerá siempre lo que necesitamos. Ahí está otra vez el tema del nuevo modelo mental. ¿Cómo yo hago la biodecodificación más profunda? Elimino creencias limitantes y pongo nuevos modelos mentales. Cuando aquí en lo verde dice nuevos modelos mentales, es que es el cambio que necesito. Ya, disfunciones del colon. Fui metiendo entre medio de los diferentes colon algunas disfunciones, como el colon irritable que pertenece a la primera etapa. El colon recupera el agua que contenía en las materias. Quiero recuperar todo el amor de mi madre. Así es que reabsorbo el agua. Por lo tanto, el tema del colon irritable tiene que ver también con un tema eh, no resuelto aún con mamá. Los conflictos tienen que ver con porquerías regulares una detrás de otra. El colon irritable es lo que yo les decía. Esto es una tras otra, y no resuelvo. Y sigo repitiendo y no resuelvo. Las personas con colon irritable suelen tener miedo a relajarse y sienten mucha inseguridad. Los intestinos, según el diccionario de Martel, sobre todo el grueso y el colon, que es lo que estamos viendo ahora, es mi capacidad para soltar, dejar fluir lo que es inútil y dejar fluir los acontecimientos de la vida. Temor a relajarse, inseguridad, vuelve a aparecer lo mismo. Y el nuevo modelo mental es, estoy a salvo, la vida siempre me sustenta, todo está bien. En el caso del cáncer, recuerden que desde el punto de vista del biomagnetismo, el cáncer, cuando vimos el fenómeno tumoral, es la asociación de bacterias, principalmente la eh, Mycobacterium leprae, más asociación de algunos virus agresivos que son los que cambian. Acuérdense que los virus son los mensajeros del cuerpo. Eh, no son seres vivos, contienen un mensaje. Entonces, cuando hay un virus agresivo que hay de ADN y de ARN, los virus agresivos cambian esta información y dañan la célula. Que puede meterse el virus agresivo a la célula gracias a la Mycobacterium leprae y cambia la información, entonces empieza a haber una proliferación celular de células que no necesita el cuerpo en esa parte. Eh, y que empiezan a salir bultos, los famosos adenocarcinomas que se nombran en toda la fase del conflicto A.
Entonces, el cáncer de colon, a pesar de que haya proliferación celular, siempre, siempre, siempre el problema no es el bulto. El tema es el equilibrio de asociación de virus y y esta bacteria. El cáncer de colon está en la etapa de supervivencia, eh, tiene que ver con digerir y con algo que me pareció como muy duro, como este diccionario es de España, hablan de guarrada, marranada dirían en México, en Chile diríamos chanchada, algo que es muy difícil de digerir. Eh, Siento en el resentir que me llega la mierda al cuello, lo dice aquí el libro, no es que yo sea tan... Ya, y la localización, guarrería hecha por un ascendente, el colon ascendente, el transversal por personas colaterales y el descendente tiene que ver por hijos, pero también está asociado, lo vamos a ver un poquito más adelante, a situaciones sociales. Eh, ¿Vale? Y después se repite un poco lo mismo en relación a lo que veíamos al colon irritable. Vamos a ver ahora el colon transverso. Miren, aquí les puse lo que estamos viendo, el colon ascendente, ¿dónde está aquí el apéndice y ascendente? Indigesto con la familia, contrariedad, bajeza, marranada. El transverso es con compañeros y amigos y el descendente tiene que ver con la sociedad, leyes, autoridad, sistema administrativo. O sea que son todo situaciones que me ha costado, los veo como situaciones de mierda literalmente, que me cuesta aceptar. Y el colon sigmoide, que ya es la parte final, junto con el recto, tiene que ver como por acciones feas que me han hecho por detrás, traiciones por detrás, ¿vale? Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues ahí los tenemos. El colon transverso, excreción de S, secreción exocrina, conducción o transportación de S, absorción de agua eh, y almacenamiento de S para evacuarlas cuando yo lo diga y no en cualquier momento. No voy a estar en la clase y no tengo control de poder expulsar. Tiene unos 50 centímetros de longitud, se extiende transversalmente. Ah, no, aquí no le, pero ya lo tienen ubicado cuál es el transverso, el que está arriba del ombligo y lo cruza. La percepción biológica es el no poder evacuar, deshacerse, expulsar desechos peligrosos, algo sucio, feo de migrante, muy parecido a lo anterior, pero ahora tiene que ver con familiares, amigos, compañeros, vecinos, conocidos, ¿ya? Con lo transverso. Localización exacta del área implicada está dada por la cercanía que existe con el individuo. O sea, que mientras más cercana es la experiencia, si el daño está más, el transverso, más cerca del colon ascendente, tiene que ver con familia, y cuando está más a la izquierda, con el colon que baja, el descendente tiene un poco más que ver con personas que son más externas. Entonces, según el daño donde esté en el colon transverso, es si tiene que ver el conflicto, se me va a activar más el conflicto hacia una zona que a la otra, dependiendo de con quién es aquello vivido. En la fase activa hay eh, aumento de las funciones de excreción, o sea, mayor moco, a veces hay disminución de la función de almacenar las S, proliferación celular. Ven, aquí siempre está la proliferación celular. Eh, Tránsito acelerado, en la fase, aquí ya empieza a aparecer los síntomas, constipación, hinchazón, flatulencia, reducción de adenocarcinoma, por lo tanto puede haber formación de pus, aquí ya, siempre en la fase por conflicto hay, es cuando hay formación de pus.
En la epicrisis siempre es algo explosivo, dura muy poquito, puede ser de 1 hora, me volvió a subir la fiebre, aquí puede haber cólicos, diarreas, posible sangrado, y todo esto pertenece ya a la fase de reparación. Eso no lo podemos olvidar. Aquí vemos el colon transverso, todo este colon transverso. Entonces, mientras está más cerca el ascendente, tiene que ver con personas más cercanas, y mientras está más lejos del ascendente, si el daño fuera aquí, tendría que ver con personas que no son tan cercanas a mí. En varias partes mencionan que el ascendente y el descendente puede haber formación de divertículo, pero en el video del doctor Suárez que vamos a ver dice que se da principalmente en el descendente con el sigmoide. ¿Cuál es la información correcta? No lo sé porque no soy experta, pero es para que vean que en el video va a decir que es casi al final. Sin embargo, en estos documentos que también están hechos por médicos, dicen que puede darse divertículo en el ascendente y en el transverso, ¿ya? Para que sepamos que el video lo que vamos a ver, y aquí lo dice, ¿ven? Abultamiento hacia afuera del órgano llamado divertículo. Vamos a ver lo que es un divertículo. Eh, y el sentido biológico en el transverso es mediante el aumento de las funciones y la cantidad de células del órgano se logra mayor secreción exocrina y mayor absorción de lo que vale la pena rescatar y desechar lo que resulte peligroso. Aquí eh, encontré. Acuérdense que yo pongo la palabra colon y por eso me sigue marcada un pantallazo. eh, Habla de que se puede tener dolor de barriga. Entonces, aquí habla de una parte del abdomen alto, pero otro bajo. Entonces, vamos a tomar lo que tiene que ver em, cuando la barriga o el abdomen es anterior, es la parte anterior que contiene el intestino, perdón. La definición que sigue se refiere al dolor de barriga sin causa aparente, sin relación con malestar o con alguna otra enfermedad. Cuando duele la parte alta del abdomen, la región del plexo solar, el cuerpo envía el mensaje de que esta persona se preocupa demasiado por los demás y siente miedo por ello. Dolor de barriga alta, gente que se preocupa demasiado por los demás. En la parte baja del ombligo, es que la persona se preocupa demasiado por lo que sucede en el momento o siente miedo por sí misma. Arriba de la barriga es dolor por los demás, abajo preocupación por mí. Eh, y el bloqueo mental, tu cuerpo te dice que dejes de creer que has venido a la tierra para preocuparte constantemente por la felicidad de todos tus seres queridos, la parte alta. Esto es para que vayamos haciendo conciencia. Si nos duele la parte alta, generalmente es porque me preocupo más de los otros y quiero controlar y tratar de que nadie sufra. Pero si en la parte baja tenemos que aprender a vivir la experiencia de los demás todavía y ayudar solo cuando nos pidan. Y con respecto al abdomen, tu cuerpo te dice que crees que preocupándote mucho tendrás más oportunidades de encontrar la solución adecuada porque así permanecerás centrado. Pero cuando te preocupas, pierdes tu centro y tus decisiones se basan en el miedo y no en tus verdaderas necesidades. ¿Ya? Esto tiene que ver con el dolor, porque aquí dice que el intestino delgado no duele, el que duele es el intestino grueso. Situaciones como la colitis, es inflamación al colon, todos los dolores de barriga son en el intestino grueso, pues el delgado no tiene terminaciones nerviosas. Cosas indigestas que reparamos y repetimos. Causa probable inseguridad, representa la facilidad para dejar marchar eh, lo que está superado. El nuevo modelo forma parte del ritmo y de los flujos perfectos de la vida. Todo tiene que ver con confiar. La disentería es una inflamación del intestino, el colon, con diarrea grave. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo encontré en una diapositiva
en portugués, la diferencia entre una diarrea y una disentería, ambas dan mucho dolor, dan estos espasmos, y una produce mucha eliminación de líquido, la disentería también, pero generalmente en la disentería puede haber algún patógeno presente. ¿Ya? Eso también tiene que ver con el colon, la disentería. Vamos a ver el colon descendente. Aquí vamos a ver lo de la eh, divertículo. Funciones: excreción de S, secreción exocrina, conducción o transporte de S y almacenamiento de S para retrasar la necesidad de ser expulsada. O sea que podemos aguantarnos y andar por una montaña y aguantarnos una hora hasta andar al baño, pues sí, podemos. Entonces actúa como almacenamiento también. Percepción biológica: cuando se activa producto de un mal rato, un shock, la imposibilidad de evacuar, deshacerse, expulsar el desecho peligroso. Aquí tiene que ver con algo vil, innoble, con la sociedad, la autoridad, las leyes o reglas, con el sistema legal, político, administrativo. O sea que el colon descendente se resiente cuando el conflicto tiene que ver con esto. Aumento de las funciones, es bastante parecido en las tres, por lo tanto no lo leemos. Aquí está el abultamiento hacia afuera, son pequeñas bolsitas que empiezan a salir, que le llaman divertículo. De hecho, a los 40 años ya hay un porcentaje alto de la población que tiene divertículo. No es poca, lo que pasa es que muchas veces no causan problemas, pero mucha parte de la población tiene divertículo. Entonces, vamos a ver aquí, el divertículo es un saco bolsa normal que sale de la pared de un órgano hueco, por ejemplo en el colon. Conflicto: la suciedad ha de quedarse en casa. Guardo la mierda, literalmente. El divertículo en la bolsa. La diverticulitis es cuando guardo la mierda y ya se puede generar una infección. Entonces, vamos a escuchar este video del doctor Suárez. Está en su eh, página de Metabolismo TV, donde recuerden que aquí tiene es la última vez que se los voy a recordar porque vamos a pasar todo lo que tiene que ver con aparato digestivo. Y él es genial, genial, genial en aparato digestivo. Miren, todos los episodios, para que más o menos sepan de qué va su página, todo su episodio es de adelgazar, agua, alcohol, presión alta, cáncer, carbohidratos refinados, celulitis, colesterol, corazón, diabetes, ejercicio, energía. Bueno, y habla como de la importancia que tiene el sistema nervioso y hace una distinción entre el sistema nervioso excitado y pasivo para poder trabajar con el metabolismo. Entonces, miren, si uno pusiera resistencia a la insulina, fíjense ustedes las tres causas del hambre incontrolable, el cuarteto mortal, ordénale a tu cuerpo que se renueve el mismo, sabroso, ingrediente oculto. Bueno, él sabe mucho y aquí hay 9 videos, pero resulta que hay 3 páginas más. O sea que él tenía este canal donde iba haciendo videos de 3 minutos hasta de 40 minutos, 50 minutos. Hay videos buenísimos donde explica cómo poder descubrir si tu sistema es excitado, si tienes hígado graso o no. Dice, si tienes una panza, tienes hígado graso. Me encanta, porque además es muy caribeño para hablar. Ya, entonces, vamos a ver esta parte de los divertículos para que escuchemos otra voz. Dura
un poquito el video, pero lo voy a poner rápido porque es un poquito lento, entonces le voy a poner un poquito de más de velocidad al video. Está normal, le voy a poner solo una velocidad más. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Mentiras sobre los divertículos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hoy compartir contigo unas verdades sobre el tema de los divertículos. Muchas personas, sobre todo ya entrando un poquitito más en edad, de los 40 años para arriba, empiezan a padecer de divertículos y de diverticulosis y de diverticulitis. Todo eso lo voy a explicar, pero quiero que sepas la verdad de lo que hay detrás para que lo puedas manejar, resolver y evitar. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, pero antes te enseño una imagen aquí. Aquí tienes una imagen del intestino. El intestino de todos nosotros es un órgano que tiene un largo considerable. Son como 7 a 8 metros, que son de 21 a 24 pies. Empieza del estómago baja y empieza acá en el intestino ascendente, donde sube, ¿verdad? Este es el intestino transverso, se llama, que pasa hacia al lado contrario del tórax. Y por aquí baja el intestino descendente, ¿okay? Y por aquí sale por el ano. Los divertículos ocurren en esta parte. No en esta ni en esta. Los divertículos ocurren en el descendente, o sea, en el intestino descendente. Los divertículos se ven así, como si fueran unas bolsitas, pero son unas bolsitas que muchas veces están inflamadas. Y por ahí es que viene el problema, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Por muchos años nos han dicho que el problema de los divertículos viene por falta de fibra. Esto es súper interesante. Es una casi verdad o una media mentira. Y es lo que le quiero explicar. El cuerpo necesita que los alimentos pasen por su intestino para que haya la absorción y luego la eliminación. De hecho, toda la absorción de alimentos ocurre en el intestino. Ahora, cuando miramos de cerca ese intestino, y empezamos a verlo bien de cerca, nos damos cuenta de que este área de aquí, del intestino descendente, es donde ocurren los divertículos. ¿Pero qué es un divertículo? Pues un divertículo es una bolsita que se llena de heces fecales y se infecta. Y es así. Si usted mira la pared del intestino, cuando hay un divertículo, es como que este es un pedacito de la parte interna del intestino se debilita y eso crea una bolsita hacia afuera. El intestino de una persona con muchos divertículos va a tener muchas bolsitas. Cuando hay muchas bolsitas, que son divertículos, se llama diverticulosis. La palabra diverticulosis lo que quiere decir que hay muchas bolsitas. Ahora, es distinto a cuando dicen diverticulitis. Eso es distinto, porque itis quiere decir inflamación. Así que puede uno tener las bolsitas, como lo tiene mucha gente ya entradita en edad, pero no tiene la infección. Cuando esto se llena de heces fecales y ahí se forma infección, ahora es que la cosa se pone peligrosa y muchas veces esto sangra. Cuando la persona tiene que ir al hospital a ponerse antibiótico o lo que sea que haga para tener que manejar su diverticulitis, es porque ya esas bolsitas que son los divertículos están inflamadas. Entonces, es bien común. Hay dos factores principales con el tema de los divertículos. Dos factores. Uno de ellos es la edad. Y el otro es la dieta. ¿Qué se sabe sobre la edad? Bueno, los divertículos principalmente empiezan de los 40 años para arriba. Principalmente. Es raro encontrar personas con divertículos o diverticulosis o diverticulitis si no ha llegado a los 40. No pasa en la gente joven. Cuando ya una persona llega a los 60 y va hacia arriba de los 60 años de edad, ahí hasta el 38% de las personas tienen diverticulitis. Y cuando una persona pasa de los 80,
pues puede llegar hasta el 60% de las personas de 80 años o más tienen esa condición de muchos divertículos que se han formado en una pared que se debilitó del intestino. Por eso usted ve que entre las personas de mayor edad cada vez tienen más casos de diverticulitis, que son la inflamación, o de que el médico le dice tienes diverticulosis, que quiere decir que hay muchos divertículos, ¿no? No hay mucho problema con tener eso ahí si no está inflamado. Cuando se inflama, entonces que la cosa se pone seria y puede ser una amenaza para la vida también, ¿no? Ahora, el tema es que por muchos años se nos ha dicho que los divertículos se forman porque no se está consumiendo suficiente fibra. Eso salió de un estudio que se hizo por allá en el año 1960, donde vieron que las personas de Asia, o sea, del Oriente, y de África, del continente africano, casi no tienen diverticulosis, ni tienen divertículos. No existe. O sea, en un estudio que se hizo en el año 60, un par de investigadores americanos hicieron ese estudio, fueron a distintos países y encontraron que en Asia, o sea, Japón, Oriente, China y demás, y en África, en los países de África, del continente africano, prácticamente no existía. Quiere decir que era una enfermedad, una condición que existe nada más como en los países occidentales. Pero la diferencia era tan dramática que llegaron a la conclusión, bueno, ¿cuál es la diferencia que se nota? Bueno, la diferencia es que en Asia, en África, había una dieta alta en fibra. Como la dieta era alta en fibra, que se comía muchas cosas con fibra, no tanta carne, no tanta grasa, sino alta en fibra, mucho vegetal y demás, pues entonces llegaron a la conclusión de que el problema de los divertículos tenía directamente que ver con la falta de fibra. Y hacía lógica en ese momento tener esa hipótesis. Una hipótesis es una idea de cuál sería la causa. Pero una hipótesis no es un hecho, no es algo comprobado. Entonces, todos estos años, todavía un médico le habla, un nutricionista le habla, un nutriólogo le habla, le dice, divertículos, necesitas más fibra. Lo que ya se ha descubierto es distinto. Lo que se ha descubierto es que la forma en que se forma el divertículo tiene que ver, sí, totalmente, totalmente, con la dieta, pero no es necesariamente por el tema de la fibra. Sí es por el tema de los carbohidratos refinados. Por ahí viene el problema. ¿Por qué se sabe? Se sabe porque muchos de los japoneses en Japón no tienen divertículos, porque allá se come mucho vegetal, mucha ensalada, mucha fibra. Cuando se mudan a Estados Unidos, le da los divertículos. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió principalmente no es el contenido de fibra. Lo que cambió principalmente es que en Estados Unidos y en otros países en Europa se consume una gran cantidad de lo que llamamos alimentos tipo E. Los alimentos tipo E, pues son los alimentos que engordan. Estamos hablando de los que producen mucha glucosa. Cuando hay mucho pan, pasta, harina, arroz, papa, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, ese tipo de alimentos obliga al cuerpo a producir mucha glucosa. Cuando hay mucha glucosa, la glucosa destruye las células. Sobre todo cuando la glucosa pasa de 130 miligramos por decilitro, pues la glucosa causa una acción que se llama glicación. La glicación es una acción donde dos células que son separadas se ven envueltas las dos por azúcar de la sangre y eso las ahoga y las destruye. La glicación destruye. Cuando a una persona le sube mucho la glucosa, el tejido del intestino es bien delicado. Fíjense si es delicado que el intestino, las células del intestino tienen una vida de 3 días. Cada 3 días usted tiene un intestino nuevo. La pared del intestino es de una sola célula de grosor, es bien finita. Pero esa pared se reemplaza cada 3 días. Quiere decir que son células que duran poco, muy sensibles, muy delicadas, y cuando suben los niveles de glucosa, las células que más sufren son las células esas tiernas, como las que son las del intestino. Pues son células que tienen una corta vida. Cuando eso empieza a dañar esas células de la pared, ahí es que empiezan a salir los divertículos, porque la debilita. ¿Cómo la debilita? Por el efecto de la glicación, de la glucosa alta. Ahora eso se empieza luego a llenar de ese fecal y por ahí viene la infección. Y ahora llega a la diverticulitis. Bien, ya vimos, ven qué interesante siempre don Fran Suárez, entonces nos queda claro, ya vieron que él dice que se forma solamente en el intestino, en el descendente y el sigmoide, pero como vimos en los anteriores, se los mostré. em, eh, este otro grupo donde también hay médicos dicen que se forma también en el colon
ascendente y transverso. Una cosa interesante, la homeópata, irióloga que trabaja con homeopatía, que solemos ver en mi familia, es bastante buena. Ella dice que a veces incluso si comes muy rápido te pueden ir apareciendo divertículos porque no terminas como de digerir bien el alimento. Entonces hasta comer rápido, la gente que come muy rápido suele tener divertículos. Un dato más para considerar. El colon sigmoides, que ya vemos que es la continuación, está ese, la parte final del colon, excreción de S, secreción exocrina, conducción y transporte de S, almacenamiento. Forma una S, mide unos 15 centímetros y se extiende desde el borde de la pelvis hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. La percepción biológica imposibilitada es cuando no logro evacuar una acción fea por detrás, algo que no esperaba, una porquería, una traición o mala acción, algo vil, bajo, despreciable, mala jugada, eh, porque es con alguien allegado y querido, puede ser con un hermano, un amigo, una pareja, algo que no me esperaba, me traicionaron por detrás. Aquí vemos las funciones, eh, aquí vemos que se vuelve a nombrar lo del divertículo en la fase post-conflicto. Pero dice, he encontrado principalmente en el sigma o sigmoide y en el colon descendente. O sea que no es únicamente en estos dos, pero principalmente sí. Y el sentido, el aumento de la función de la cantidad de células del órgano para mayor secreción exocrina de moco para poder facilitar la conducción y expulsión de algo indeseado. En la etapa de supervivencia, en la cuarta sección, se le llama sigmoide por la forma de S, se une al recto y este desemboca en el canal anal. Es sufrir algo vil, asqueroso, denigrante. ¿Ya? Aquí vemos el colon sigmoides y el recto. Vamos al recto. El área es el 18, aquí se activa cuando hay algún conflicto. Función, excreción de S, secreción exocrina, conducción y almacenamiento, lo mismo que las otras. El recto conforma el final del tubo digestivo. Es un órgano dilatable de unos 15 centímetros de longitud con forma de saco, que se extiende desde el cono sigmoide hasta el ano, en la parte posterior de la pelvis. Los últimos 12 centímetros presentan un recubrimiento interno ectodérmico, entonces vamos a ver que yo puse un pantallazo de la cuarta fase del ectodermo, pero hoy no la vamos a ver, simplemente hice el pantallazo para que lo vieran. La percepción biológica en necesidad e imposibilidad de expulsar algo indeseable que ha entrado por el recto. Puede ser algo físico como penetración anal no deseada o una acción fea por detrás en sentido figurado, porquería, traición vil, bajo, despreciable, acción mala jugada. ¿Vale? Vemos todas las características, mira la cantidad eh, de, de partes que tiene el recto y la función, y vamos a ver que a veces se producen una fisura y vamos a ver ahora en qué consiste. Se dan también los pólipos en esta zona, que son protrusiones de epitelio glandular dentro de la luz intestinal, configuran verdaderas neoplasias y generalmente son benignos. No suelen presentar síntomas, pero pueden causar a veces hemorragia rectal indolora. El conflicto que hay detrás es personas que han vivido una tras otra traiciones o situaciones que no han sido agradables. Una enfermedad inflamatoria del colon y recto está caracterizada por la inflamación y ulceración
de la pared interior del colon. Los síntomas típicos incluyen diarrea, algunas veces con sangre y con frecuencia dolor abdominal. Hay que averiguar la intensidad. El pólipo o es un tipo de verruga, puede ser pequeña, guarrada, o si son muchos pólipos es porque tengo múltiples situaciones no vividas y traiciones varias. Todo lo relacionado con el colon no hay que olvidar que es situación de supervivencia. La causa probable inseguridad representa la facilidad para dejar marchar lo que está superado. Las glándulas anales eh, funciones secretorias, excreción, y aquí vemos que en el sentido biológico, en la fase activa, mediante el aumento de la función y cantidad de células de órgano, hay proliferación, se logra mayor secreción exocrina, lubricante, para facilitar que se vayan las heces o cosas indigestas, pero aquí, por alguna de estas glándulas, puede haber dentro de la proliferación, puede haber fisuras anales, que son las que vemos aquí. Eh, Se produce que puede haber un canal que se produce aparte del canal normal y a la persona, producto de una infección, de una proliferación celular, puede ser que le empiece a salir ese por un conducto que se hace. Hay gente que se opera por este tema, por acumulación de infección, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver que en lo ano están nombradas las fisuras tienen que ver con la primera etapa, pero la hemorroides no. Entonces la hemorroides lo vamos a dejar para después, pero sí es interesante que todo lo que tiene que ver con el ano, eh, lesiones benignas o malignas, hemorragia, abscesos, dolores, como es la terminación de algo, tiene que ver con el plano metafísico, representa la culminación de una idea, de una reacción o fin de un proceso cualquiera. Si sientes dolor en esa zona, esta representa tu sentimiento de culpa por querer terminar algo, de modo que te sientas en él o no le haces caso. Lo mismo ocurre si el dolor te impide sentarte cómodamente. La comezón representa deseos insatisfechos de querer terminar algo o llevar a buen término un acontecimiento. Súper interesante lo que dice Lisa para variar de síntomas que podemos tener asociados a la zona del ano. Es esencial que retengas menos el pasado, que te permitas terminar algo para poder pasar a otra cosa nueva. O sea, todo el colon tenía que ver principalmente con no dejar soltar, no poder soltar. Pero esta última zona, si hay personas con síntomas en esta zona, tiene que ver con cerrar procesos. Tiene un matiz diferente. ¿Ya? Hermoso, no dejen de leerla. Y aquí viene algo específico con la fístula anal o fisura anal. Si ven, está en la primera etapa de supervivencia, tiene que ver con conservar viejos residuos del pasado, formas, pensamientos, emociones, deseos, sin conseguirlo. Mantener sentimientos de venganza en relación a alguien o a alguien, no saber dónde poner el culo, no sé dónde poner. En América suena fatal entonces hablamos de trasero o en Chile le decimos poto, culo no suena fatal. Así que ustedes perdonen estas palabras que les duelen el oído, pero tampoco pasa nada de escucharlas de bien. Me siento desubicado. Ya saben que cuando se produce, aquí está, lo que produce físicamente, que Lisa siempre lo explica muy bien. Es un canal anormal entre dos órganos o dos cavidades naturales del organismo y para el cual corre un líquido, ya sea de un órgano a otro o hacia el exterior del cuerpo. La fístula se produce cuando la persona mezcla demasiado las cosas. Aquí vemos otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo insisto,
¿Por qué me gusta este diccionario? Porque la persona recoge nomás, no busca un consenso. Hay cosas diferentes. Conservo cosas del pasado o mezclo demasiadas cosas, son cosas totalmente diferentes. Entonces yo con el péndulo, cuando estoy buscando en el diccionario de biodecodificación, que es una de las críticas que le hacen a la biodecodificación, ¿qué se critica de la biodecodificación? Que a todas las personas que tienen fístula anales le decimos, ah, tú no logras soltar el pasado. No, puede ser una persona que mezcle mucho las cosas o puede no ser ninguna de las dos y hay que ir al conflicto de 700, a la tabla de 740 conflictos que ahí nos van a salir todos. Entonces, yo insisto que nosotros tenemos la gracia enorme. Hoy revisé conflictos, todos los días reviso conflictos de esta tabla verde con blanco que se la he compartido, porque a diferencia de los decodificadores, la mayoría hemos hecho el uso de biomagnetismo y de bioenergía, donde podemos llegar al conflicto. Podemos llegar al conflicto si es de Proyecto Sentido, primer capítulo de la vida, si es de nuestra vida o si es transgeneracional. Todo esto sale en esta lista. Entonces, hay que preguntar solamente. Listo, pero aquí yo les mostré tres matices diferentes que pueden tener tres diccionarios de biodecodificación según la experiencia del biodecodificador. Entonces, no tiene por qué ser ese conflicto. Hay que buscar el conflicto que a la persona le hace sentido. Ah, entonces viene, yo hoy revisé un conflicto que decía, eh, era un conflicto relacionado con el orgullo. Entonces yo dije, esta es una persona 2 en el enneagrama. Pregunté con el péndulo y era un 2 en el enneagrama. Entonces le hablé de su conflicto como le hablaría un 2. No le hablé como le hablaría a un 1, a un 8, a un 4. Le hablé como un 2. Por lo tanto, la persona se sintió identificada y me mandó un audio donde decía que podían ser 5 cosas. Yo no tengo por qué decir, ah, es la 2 o es la 3. No, porque lo que queremos es que cada persona sepa decodificar sus propios conflictos. Yo no doy la respuesta a nadie. Entonces la mandé a decir, pregúntale a tu sueño, pregúntale qué tiene que ver con esto. Y así sucesivamente. En relación a la fisura anal, se produce cuando una persona se siente partida en dos, totalmente diferente a una persona que mezcla las cosas. Miren qué diferente. Entonces, es hermoso el diccionario de Lisa. Es posible que se sienta atrapada entre dos personas o dos situaciones. Vive la incertidumbre ante una decisión que deba tomar. Precioso. Entonces, imagínense estar acompañando a una persona y que les den tantas posibilidades de cómo poder dar herramientas. Eh, entonces, yo cuando mando audio, reviso el diccionario, veo que hace sentido. A veces, como uno va desarrollando la intuición, pasa que te van llegando respuestas y tú dices, uy, para esta persona esto. Entonces lo dices sin asegurar, pero claro, generalmente a las personas les va haciendo un poquito de sentido. Eh, Alejandra me dice si puedo dar un ejemplo de lo que dije del número 2. Las personas 2 en el enneagrama son personas que son el tipo de estructuras de personalidad que son ayudadoras. Siempre están pendientes de si alguien necesita ayuda en el autobús, si alguien necesita ayuda en la vida. Entonces se suelen adelantar y en su parte maravillosa son personas que escuchan, que atienden, que acompañan, en su parte cansada para el resto, se meten en la vida de los demás, tratan de arreglar la vida de los demás sin que les pidan ayuda, creen que tienen que ser el salvador del mundo. Entonces, su talón de Aquiles, por donde está su principal defecto, es el orgullo. Sienten que se lo merecen todo porque lo han dado todo.
Entonces sienten mucho situaciones de traición. El otro no me escuchó como yo le escuché 10 veces y para una vez que me tenía que escuchar no me escuchó. Entonces, son personas que tienen que trabajar lo contrario, que es la humildad. ¿Por qué es lo contrario del orgullo? Es la humildad. Oye, estoy hablando como Fran Suárez, no pronuncio la R, el orgullo. Entonces, la humildad tiene que ver, como dice Teresa de Ávila, andar en verdad. Yo tengo necesidades, sí. El 2 siente que no tiene necesidades. No puede tener necesidades porque tiene que estar para ayudar a los demás. Entonces son personas que durante la vida se han exigido mucho para estar para los demás y que cuando tienen una necesidad se desbordan, no les gusta reconocer la necesidad y así sucesivamente. Hay 20 virtudes por estructura y 20 defectos, o sea que te puedo estar hablando una tarde, tengo el curso donde hablo una tarde entera de cada estructura. Entonces tiene a mí, yo que leo tanto la fisura anal como la fístula, uy, hacen un montón de sentido con la estructura de personalidad, ¿no? Entonces, hay enfermedades que les dan más a una estructura que a otra. Sí, a lo uno le afecta más el hígado, al dos le afecta eh, más el tema que tiene que ver, por ejemplo, lo que hemos tenido que ver con los intestinos. El 3 suele tener temas de piel y cosas que están relacionadas con la imagen y así sucesivamente. Hay tendencia hacia unas enfermedades que a otras según tu estructura de personalidad. Síntesis. Y con esto, el otro día estaba acelerada terminando la clase rápido porque dije, uy, estoy atrasada y había mirado mal el reloj. Hoy estoy con calma porque voy súper bien de tiempo. Síntesis del sistema digestivo, que es lo que vimos, le volví a poner esta diapositiva que ya se las había puesto, pero es un poquito un resumen de todo lo que hemos visto. El sistema digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Todo esto ya lo vimos. Y la boca tiene que ver con no ser capaz de atrapar o escupir. La faringe, no ser capaz de atragar. El estómago, no digiero. El intestino, no asimilo. El final no soy capaz de deshacerme del pedazo. Fíjense un mismo sistema, la cantidad de funciones diferentes que hay en la etapa de supervivencia. Me gustaba hacerles este resumen final porque de alguna u otra forma vemos que no es lo mismo según el conflicto que tengo y eso es la biodecodificación. Entonces, aquí Lisa al final termina también haciéndose su síntesis en relación al tema de los intestinos y que dice, los problemas de intestino delgado, los vimos la semana pasada, tumores, cáncer, diverticulitis, enfermedades de Crohn, diarrea, los problemas de colon son estreñimiento, diarrea, cólicos, colitis, gases, tumores, cáncer, calambres, gastroenteritis, parásitos. ¿Ya? Vimos los dos colon. A nivel emocional, cuando se presenta un problema en el delgado, está relacionado con la incapacidad de la persona para retener, absorber bien lo que es bueno para ella en los acontecimientos de la vida. Es una persona que se aferra mucho a los detalles en lugar de ver las situaciones globalmente. Esto le pasa mucho al 2, le pasa mucho al 4, le pasa mucho al 9, estructuras de personalidad. Es una persona que se aferra mucho a los detalles, ya lo dije. Aun cuando solo una parte de lo que sucede no le convenga, su tendencia será rechazarlo todo. En cambio, en el intestino grueso se produce en la persona que tiene dificultad para deshacerse de viejas ideas o creencias que ya no le son necesarias, que tiene que ver con el estreñimiento, o que rechaza demasiado rápido los pensamientos que podrían beneficiarle. Diarrea. Todo lo que tiene que ver con la enfermedad de Crohn, intestinos permeables, que vimos la semana pasada, inflamaciones, hay mucha diarrea, las personas se adelgazan mucho, y claro, tiene que ver con que rechazan demasiado rápido lo nuevo o lo que le puede beneficiar.
A menudo sufre contrariedades fuertes que le resulta imposible de digerir. El bloqueo mental, tu problema en los intestinos, es un mensaje importante para que aprendas a nutrirte de buenos pensamientos. Otra vez volvemos a los orígenes. Frente a los temores, a los pensamientos de valorizarte, baja autoestima, machaque mental, tengo que crear una nueva mundo de creencia, de abundancia en vez de escasez. Tienes que trabajar tu fe, la presencia divina en ti y en el universo, que existe todo para ocuparse de todo lo que vive en este planeta, incluido yo. Debes dejar ir lo viejo eh, que hay en ti para hacer lugar a lo nuevo. Entonces, recuerdo que hemos visto ya casi todo, esto no es para leerlo, no se agobien, casi todo esto lo hemos visto. Vimos detección de presas, captura de presas, incorporar y expulsar bocado, eliminar bocado, y nos queda solamente la reproducción de la etapa de sobrevivencia que es lo primero que se formó en relación al endodermo. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quisieran decir? Aquí hay otra cosita en el chat, la abro. ¿Podrías pasar por el grupo del WhatsApp los videos de Enneagrama? Ese otro, Ale, ese otro, ¿cómo se llama? Curso. Yo suelo dar 3, de eso vivo actualmente, de biodecodificación, biomagnetismo y enneagrama. Si alguien no tiene dinero, no tengo problema de pasarlo. Si alguien quiere el taller, yo siempre aconsejo este taller, este es taller. Si es para escuchar el rollo, se lo leen en un libro. Lo interesante en el enneagrama es comentar, compartir. Yo les dejo tarea, podemos hacer un grupito. Hace tiempo no tengo grupos de enneagrama porque generalmente soy entre 6 a 7 personas y son 6, 7, 8 encuentros, entonces tardo y no suelo hacer tantos grupos si no hay interés. Pero si hay alguien que quiere hacerlo, hice por cada estructura, hablo de cada estructura y eso tiene un costo. Si no lo pueden pagar y lo necesitan, me lo piden. Si lo pueden pagar, me lo piden y se los mande. Y si quieren hacer el taller, mejor, porque esto es algo que se vive todo lo que tiene que ver con el enneagrama. ¿Alguna pregunta, comentario? Marita querida, se entiende un poquito más lo que vamos haciendo con biodecodificación ahora. Fíjate tú que repito y digo el sentido de todo esto gracias a ti, porque yo entiendo que uno se pierda y ahora qué viene la Jime con todo este rollo y por qué pasa del ojo al colon y por qué del colon pasa al aparato reproductor. Entonces vuelvo a repetir lo que tiene que ver con el endodermo y con la supervivencia. ¿Se entiende un poquito más? ¿Vamos mejor, Marita, o no? Sí, verdaderamente es que por algún motivo a mí me da siempre mucha pereza el tema del endodermo, o sea, de las partes iniciales, por algún motivo me da mucha pereza. Sí, sí, Ahora, te tengo que decir que es una verdadera delicia de qué manera tan completísima da estos cursos. Yo estoy a punto de quedarme sin material. De verdad, es una verdadera delicia. Enhorabuena, infinitas gracias. Muchas gracias, gracias, de verdad. Marita. Mira, gracias a que personas hablen sin complejo, gracias a personas como María, que no tiene ninguna vergüenza durante 3, 4, 5 veces de decirme, no sé dónde estoy. Gracias a María, el resto sabemos dónde estamos y hasta yo sé dónde estoy. Estamos en el endodermo. Entonces, son 4 capas. Haremos unos 8 encuentros, o no sé, más o menos calculé que son 8 encuentros por capa, pero claro, estamos viendo las funciones, se le fue la batería del todo porque desapareció. Terminaremos esto está enfocado a lo biológico, pero también al conflicto que hay de fondo. Entonces, entendemos lo que pasa en el cuerpo, cómo se activan los programas biológicos, pero por qué se activan también lo estamos viendo. Ya, pues, un besito, terminé súper bien de hora. Quedamos en que íbamos a hacerlo entre 1 hora y media, 2, así que, porque igual esto es un poquito cansado, tanto nombre y tanta cosita de este estilo. ¿Alguna cosa más o estamos bien?
cuando las oriñas así, porque ya está muy bien. Ya, pues, un besito gigante y, una cosa importante, la próxima semana no nos vemos, hay países que tienen vacaciones, eh, y la siguiente semana, el miércoles y jueves, doy el curso inicial básico de esto, si lo quieren tomar en 4 horitas miércoles, 4 horas jueves. Por lo tanto, no vamos a tener el jueves en relación a esto y ya lo retomaríamos recién el 11 de abril estos encuentros, ¿vale? Un besito grande y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén súper, súper bien. Besitos, buenas vacaciones a las que Muchísimas están de vacaciones. gracias. Sí, un Muy beso. buenas vacaciones que se lo merecen. Besitos, chao.